Gloria a Dios. Buenas tardes a todos los hermanos en este día domingo, el último domingo del mes de agosto del 2020. A Él sea la gloria y la honra por la oportunidad que me da de entrar a sus hogares por medio de la tecnología, a su privacidad, si podemos llamar la palabra, sabiendo de que pues usted como yo somos personas de que alabamos y bendecimos el santo nombre del Señor. Como ya lo decía, reciban un saludo de este lugar, desde 3040 de la Tweedy Boulevard, en la ciudad de Southgate, en el edificio de la Iglesia de Jerusalén. Bendito Dios, aquí estamos en esta hora con el deseo de llevar el consejo de la palabra del Señor a sus corazones y que usted esté muy atento a escuchándola y meditándola en todo lo que Dios tiene para con nosotros. Nuevamente, las recomendaciones que siempre le doy: tenga cerca su Biblia, acomódese en el mejor lugar de su casa, de su habitación, de la sala, del comedor, donde quiera que se encuentre, para que estemos así todos unidos, obviamente a pesar de la distancia, que estemos unidos en el Espíritu, como siempre lo decimos, porque Dios está en todo lugar y eso es una bendición para cada uno de nosotros. Así que en esta hora yo creo de que usted ya vio el tema de la meditación de esta tarde, y es conociendo nuestro gozo, el gozo de nosotros los cristianos obviamente, y está basado en el libro de Filipenses 2:18, que dice: asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Pero antes de entrar en la meditación de la palabra del Señor, obviamente vamos a hacer una oración todos juntos, amén. Yo sé de que usted sabe orar porque es un hijo de Dios, sabe cómo conducirse en una oración, bendito Dios. Orar es hablar con Dios en las palabras más prácticas, más sencillas, expresando lo que hay en nuestro corazón para con Él, amén, bendito Dios. Así que tomemos esta oportunidad todos juntos, no la deje pasar y unámonos en este tiempo, obviamente buscando la dirección de nuestro Padre Celestial. Oramos todos juntos. Gracias, Padre, te alabamos, bendecimos tu nombre. A ti sea la gloria y la honra, Señor, por la oportunidad nuevamente que tú nos regalas en este último domingo, Señor, de este mes, sabiendo de que tú, Señor, nos has colmado de bendición, nos has dado, Señor, este tiempo para poder estar, oh Dios, delante de ti. Te pido, Dios mío, de que mi persona, al igual que cada uno de mis hermanos en sus respectivos lugares, oh Dios mío, puedan, oh Dios amado, estar quietos, puedan estar, oh Dios mío, perceptivos, oh Dios mío, que todo su ser esté conectado a esta palabra, Señor, y podamos todos ser bien bendecidos en ti, Señor amado. Extiende tu mano, Señor. De antemano te pido por aquellos que están enfermos, oh Dios mío, de que están padeciendo de alguna dolencia, Señor, o de alguna enfermedad, oh Dios eterno, que tú pongas tu mano sobre ellos, oh Dios mío, y sean, oh Dios mío, así restablecidos, oh Dios amado, en su, oh Dios, cuerpo físico, sean sanados. Si hay, oh Dios mío, problemas espirituales o emocionales que estén, oh Dios mío, atribulando a tu pueblo, Señor, en esta hora declaramos, oh Dios mío, que toda obra de las tinieblas, oh Dios amado, es cortada, es quitada, Señor, y la paz que solo tú das, oh Dios mío, venga al corazón de tu pueblo, Señor amado. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra, porque tú eres el dador de todas las cosas, de toda buena dávida y todo don perfecto, como dice la palabra. Viene de tu trono, Señor, y llega al corazón de tu pueblo. Te lo pedimos, oh Dios mío, en el nombre de Jesús, que a ti sea la gloria y la honra hoy y siempre. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, como les decía desde el principio, el tema es conociendo nuestro gozo. Y partimos de un versículo de uno de los libros del Nuevo Testamento, que es el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 18, conocido obviamente por en el mundo cristiano, en la iglesia cristiana, obviamente una carta de que el apóstol Pablo, Dios le inspiró a escribir. Si vamos a considerar un poco de la historia, se dice de que fue una de las cartas que el apóstol Pablo escribió estando encarcelado. Y es una de las cartas en la cual la palabra gozaos o gozo
se encuentra muy bien marcada, más que en otras de las cartas. Y llama la atención porque siendo una persona que estaba privado de su libertad, habla con tanta vehemencia, habla con tanta seguridad de ese gozo. Y dado a ello, hace unos días atrás llegó a mí este pensamiento de escudriñar y de compartir con usted en este día domingo, siendo de que a causa de todas las cosas que están pasando en el mundo, porque no es solo una, sino que hay una convulsión tremenda, si hablamos localmente en los Estados Unidos, tanto política, social, económica, la pandemia también, y que de repente podemos nosotros perder quizás un poco el enfoque de ese gozo que obviamente la palabra del Señor habla. Espero de que usted en esta tarde ponga lo mejor de sí para que el Espíritu Santo lo dirija, lo guíe en esta hora y seamos fortalecidos. Quizás si de repente todas estas cosas alrededor han querido quitar, han querido robar o han querido minimizar esa parte fundamental, la cual vamos a hablar hoy en día. Antes de ir más hacia abajo en desarrollando este tema, quiero que escuche un poco acerca de lo que quiere decir gozo en el diccionario secular o los diccionarios que la gente usa. Y la palabra gozo quiere decir esto. Quiere decir emoción intensa y placentera causada por algo que gusta mucho. Vuelvo a aclarar, esto es lo que dice el diccionario secular. Otra de las definiciones es alegría intensa. Y otra de ellas, hablando siempre del diccionario secular, es esta. Es la intensidad de los sentidos propios de los seres humanos. Acuérdese de que le estoy poniendo estas definiciones para que veamos la diferencia en sí del gozo que la gente sin Dios tiene y el gozo que nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, debemos de experimentar. Claramente las definiciones que le he dado yo en esta tarde habla de que ese gozo que habla en general en sí es provocado por la emoción intensa a causa de lo que, por algo que le gusta mucho a las personas. Y dice también alegría intensa. Y claramente está basada en las circunstancias de la vida. Por eso ve de que de repente el mundo, cuando hablamos del mundo estamos hablando de aquellos que no conocen a Dios. Necesitan motivar o incentivar ese gozo con distintas cosas alrededor de ellos. Una de ellas quizás puede ser los vicios que traen una satisfacción o un gozo momentáneo, pero que ya después que pasa el afecto del alcohol o de la droga o de aquello que se está ingiriendo, queda nuevamente la persona tal como estaba antes e incluso mucho peor. Y está estimulándose sus sentidos propios del cuerpo. Otra de las formas como tal vez de repente alguien puede sentir gozo tomando la terminología que estamos hablando es que tiene que incentivarse quizás adquiriendo cosas materiales para poder sentir un poco de alegría. Pero nuevamente cuando pasa la emoción de aquello que compró, ya queda nuevamente como está en el mismo estado donde estaba antes y necesita quizás comprar algo más para volver a sentir esa emoción de gozo en su corazón. Y por eso ve de que hay gente que se vuelve adicta a comprar muchas cosas tratando de llevar un poco de gozo en su corazón y por ende terminan económicamente en un desastre. Otra de las formas como quizás de repente puede buscar esta clase de gozo de que define el diccionario secular es quizás por medio de relaciones. Y a veces esas relaciones vienen a ser tan adictivas y tan destructibles
de manera de que cuando aquella relación termina, la persona entra en una tristeza total y busca a alguien más que le motive, que le incentive nuevamente para poder sentir nuevamente esa satisfacción la cual necesita sentir. Cuando el apóstol Pablo les escribe a la iglesia de Filipos y les dice esas palabras: así mismo gozaos y regocijaos también conmigo, no estaba atado a alguna circunstancia o alguna emoción temporal la cual podría haber sido incentivada o creada por algo alrededor que estaba pasando. Y le estoy dando la definición conforme al diccionario secular. Pero fíjese que qué interesante cuando vamos a considerar la definición bíblica, porque allí ya no está basada en las emociones o en poseer o en tener o que me incentive a alguien, sino que está basado en algo totalmente distinto. Escuche bien, yo le doy la definición bíblica en esta hora. Y dice así: el gozo es aquella profunda alegría espiritual que el Espíritu Santo infunde a los corazones de aquellos que han entregado su vida a Dios. Oiga, qué interesante, porque ahí ya cambia la perspectiva. No está basada en mi entorno, en mi atmósfera, en lo que esté pasando alrededor mío, sino que está basada en alguien que crea ese gozo dentro del corazón de la persona. Y esto pues obviamente trae una connotación totalmente de lo que mirábamos que el diccionario secular dice, que es lo que las personas experimentan, porque aquí ya no soy yo creando el gozo, sino que hay alguien que va a crear el gozo dentro de mi corazón. Al tomarle el ejemplo del apóstol Pablo en las cárceles, que obviamente las cárceles de aquel tiempo no se semejan absolutamente nada a las cárceles de hoy. Aunque estar preso, obviamente no vamos a minimizar el momento precario, pero si lo consideramos como era antes, esos lugares eran totalmente hostiles. De una manera extrema, de que obviamente la persona que caía presa sabía de que su vida tenía una mínima posibilidad de sobrevivir por toda la hostilidad que había dentro de esos lugares. Pero muy interesante, porque vemos a un apóstol Pablo estando en esa condición, e incluso estando en esa condición, él puede decir de que hay gozo en él y quiere compartirlo con aquellos a los cuales les está escribiendo. Oiga muy claramente en esta hora, hermano, hermana o persona, amigo o amiga que está escuchando esto. Porque siempre nosotros, si no tenemos cuidado, vamos a ver alrededor, incluso lo que le mencionaba de esas cosas que están sucediendo hoy en día, y de repente pueda ser de que incluso nosotros, siendo cristianos, podamos dejar de que todas las cosas alrededor minimicen el gozo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Le vuelvo a repetir nuevamente cuál es la definición bíblica, la cual en esta hora nos interesa a nosotros, y es esta: gozo es aquella profunda alegría, escuche bien, espiritual, que el Espíritu Santo, muy claro lo dice, infunde en los corazones. Quiere decir de que el Espíritu Santo no solo ha venido para estar con nosotros, sino que trae una cantidad de bendiciones, y entre esas bendiciones que trae es darle el gozo a la persona, aquel que le ha entregado su vida, y su intención obviamente es llevarlo a experimentar esta bendición como hijo de Dios. Si vamos un poco hacia atrás a los principios de la era humana, al principio, cuando Dios creó al hombre y la mujer,
Dios lo creó con esa calidad de gozo, de la manera de que el hombre vivía en el Edén placenteramente alrededor de todas las cosas que Dios le había dado, pero sobre todo vivía con ese placer de gozo en su corazón, de la manera de que no tenía que motivarse a sí mismo para poder sentirlo, sino que era algo propio, natural en él. Cuando se da la caída del hombre y es separado de la comunión con Dios, entonces es cuando él pierde todas esas cualidades, pierde todas esas bendiciones que Dios le había dado. Oiga, qué interesante es esto. Porque yo quiero llevarlo más adelante porque necesitamos considerar ciertas partes que nos van a ayudar a nosotros a entender mucho más esto. Y antes de ir más adelante, yo quiero mencionarle 6 recomendaciones acerca del gozo, o qué es lo que cómo nosotros obviamente podemos identificar y correr a esa fuente, obviamente, como tal. Número 1, hablando de el gozo que el cristiano experimenta. Número 1, el gozo que el cristiano experimenta, Dios es el autor de ese verdadero gozo. Oiga bien esto, Dios es el autor de ese verdadero gozo. Estoy hablando obviamente a aquellos que están escuchando y están atentos en esta hora. Quiere decir de que si de repente yo siento que ese gozo se me está acabando, yo tengo que correr nuevamente hacia aquel que lo tiene para que pueda ser lleno mi vida de esa parte tan esencial para poder vivir feliz y en bendición en este mundo. A veces podemos equivocar obviamente las definiciones, o podemos equivocar claramente lo que andamos buscando. Si usted es de los que cree de que todas las cosas materiales que podamos obtener, allí va a estar el gozo, no lo va a encontrar ahí. Porque a la larga dice la Biblia de que eso viene a ser amargura de espíritu para con el hombre. Ahora, regreso nuevamente a esto. Dios es el autor del gozo. Razón tiene entonces el himnólogo, el que Dios inspiró para componer ese canto, quizás ya un poco viejito, pero con una verdad tan grande que dice: gozo, 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 gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Pero vino Cristo, dice el himnólogo, el autor de la vida, y me dio de ese gozo que yo quería. Oh, qué interesante, porque la verdad es que cuando lo entendemos o lo experimentamos más bien de esa manera, entonces nuestra vida espiritual o nuestra vida diaria, porque no estoy hablando solo de nuestra vida espiritual, porque tiene la cualidad de impactar nuestra vida en todo tiempo. De tal manera que usted no necesita estar en un edificio, en un lugar para poder sentir ese gozo, sino que ese gozo va con nosotros en todo lugar y en todo tiempo donde nosotros nos encontremos. Quiere decir de que incluso entre las circunstancias difíciles que podamos estar pasando, nosotros podemos experimentar ese gozo, podemos experimentar esa bendición, incluso estando en el lecho de muerte, en el lecho de dificultad, en el lecho más precario que podamos estar experimentando. Como siempre lo decimos, y yo creo de que esto es una gran verdad, incluso en estos tiempos difíciles de circunstancias inciertas, los hijos de Dios podemos experimentar esa verdad y esa bendición tan especial que ha sido dada para aquellos que están cerca y han aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador. Espero de que usted allí donde esté alabe y bendiga a Dios por esta verdad, porque allí es donde se manifiesta la verdad, allí es donde se manifiesta el gozo en los corazones de aquellos que obviamente hemos llegado hacia Él. Número 2, le decía, son 6 recomendaciones o quizás características acerca del gozo. Número 2.
lo encontramos cuando tienes un verdadero encuentro con Él. ¿Con quién? ¿Quién es Él? Con Dios. En otras palabras, si nosotros vivimos una vida cristiana de apariencia o superficial, vamos a ver a otros quizás en la congregación donde nos congregamos que se gozan, alaban y bendicen el nombre del Señor, y nosotros de repente nos sentimos como relegados, quizás hasta pensando qué es lo que está pasando con esta persona. Pues resulta de que esta verdad es tan grande de que aquellos que la encuentran son aquellos que tienen un verdadero encuentro. ¿Qué es lo que quiere decir un verdadero encuentro? Que han podido conocer, que han podido y han sido sensibles a la voz del Espíritu Santo que nos quiere llevar a esa bendición tan especial. Espero de que usted, como una persona ya lavada con la sangre de Cristo, espero de que usted, una persona que ya aceptó al Señor, no se quede estático, no se quede solo pensando que yo acepto, sino que corra directamente hacia Él, para que entre más usted se acerque, más usted va a recibir la bendición del gozo que Dios quiere dar a nuestros corazones. Número 3, lo vives mediante una buena relación con Dios. Pareciera de que esta es consecuencia de un encuentro verdadero con Él. Porque la verdad de que el gozo no es efímero, no es escrito, sino que es una vivencia que nosotros debemos de experimentar. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Que no es nada, no es solo plasmado en la Biblia como tal, sino que es algo que nosotros debemos de vivir. ¿Qué es lo que quiere decir vivir? Quiere decir vivirlo en nuestros corazones, en todo tiempo, en todo lugar, las 24 horas del día. Quizás de repente vamos a vivir tiempos apacibles, tiempos quietos, que quizás hasta podemos pensar de que quizás Dios no está con nosotros. Pero cuando usted y yo escudriñamos en nuestra vida, en lo más profundo de nuestro espíritu, usted va a encontrar una verdad muy grande. Que cada vez de que yo me pregunto si Dios está conmigo, Dios me dice, sí, yo estoy contigo. Quiere decir de que cuando yo vivo en esa convicción y en esa seguridad y en esa relación directa con Dios, entonces el gozo en mí va a ser palpable. Va a ser algo de que no solo va a estar, ¿qué le digo?, en una forma apática en mi vida, sino que va a ser algo que se va a testificar dentro de mi corazón. Oh, qué tremendo es esto. Porque ahora yo puedo ver o yo puedo entender por medio de la palabra de que Dios lo que quiere es que viva esa verdad en mi corazón. Siempre a veces, de cuando en cuando yo digo estas palabras, y es que es la verdad. El evangelio no es una religión, sino que son vivencias, es vivir con Dios, es tener esa relación directa con el Señor. Y usted que está ahí en su casa, obviamente, mi hermano, mi hermana, quizá que se congrega aquí con nosotros, o se congrega en otra iglesia, o va a otro lugar de congregación, sabe exactamente lo que le estoy diciendo. Ahora me dirijo también a aquel que quizá no conoce de Dios, a que si quieres experimentar ese gozo como tal, tienes de que aceptar a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Para que esta verdad que está escrita, esa promesa, no se quede solo, como dicen, como algo que escuchaste, sino que lo experimentes también en tu corazón. Oh, qué interesante. Me gusta escuchar cuando los hermanos, las hermanas en las congregaciones, en la congregación, dan un grito de júbilo, alaban y glorifican el nombre del Señor, porque eso expresa el gozo que Dios tiene en sus vidas. Pero no es solo esa parte, sino que es una vivencia directa con Dios, de manera de que usted y yo no nos sentimos solos, sino que sabemos que Dios está con nosotros. Vuelvo nuevamente al punto número 3, y es esto: lo vives mediante una buena relación con Dios.
¿Por qué le digo una buena relación con Dios? Porque aquellos de que están viviendo una doble vida, en otras palabras, que pareciera de que son cristianos, pero están más involucrados en el mundo, no pueden experimentar ese gozo en la intensidad que Dios quiere. Porque de repente se encuentran en dos caminos. Se encuentran queriendo vivir como el mundo y a la vez quieren agradar o quieren experimentar lo que Dios tiene para con ellos. Y eso nunca va a funcionar. Dios espera de que usted y yo seamos personas definidas. O estamos en el camino de Dios o estamos en el mundo. Porque de lo contrario no vamos a poder experimentar esa bendición que es el gozo para con el cristiano. Acuérdese de que aquel hombre el cual Dios lo inspiró para escribir este libro, el apóstol Pablo, también en el libro de Filipenses capítulo 3, versículo 1 dice así: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. ¿Qué es lo que está diciendo? Por lo demás, hermanos, gócense, alégrense en la bendición que Dios les ha dado de poder vivir en Él. No tornen su cara en tristeza pensando de que ya no viven como el mundo, sino que al contrario, vengan y disfruten lo que Dios tiene para con ustedes, y eso es una gran verdad. Número 4, voy hacia adelante con usted. Escuche bien, lo retienes solo cuando creces en el conocimiento de su voluntad. ¿Qué es esto? Hablar de retener ese gozo cuando nosotros crecemos en el conocimiento de su voluntad. Déjeme explicarle un poquito sobre esto. Cuando hablamos del conocimiento, no estamos hablando de cuánto conoces tú mentalmente de Dios, sino que cuánto conoces o has crecido tú en el conocimiento espiritual para con Dios, de su propia voluntad. Oh, qué interesante, porque la Biblia nos pone el ejemplo a nosotros cuando nacemos de nuevo como un pequeño niño que acaba de nacer, pero nos insta, nos impulsa, nos demanda, si puedo tomar la palabra, que vayamos creciendo en ese conocimiento de tal manera que no nos quedemos niños espirituales, sino que vayamos creciendo en ese conocimiento que Dios tiene para con su pueblo. Ahora, qué interesante es esto, porque usted como conocedor de Dios, que a lo mejor tiene su Biblia abierta allí enfrente suya y que ha caminado años y años en el camino del Señor, usted puede testificar claramente de lo que estamos hablando, que entre más usted se profundiza en el conocimiento, entre más usted va hacia Él, más grande es ese gozo que usted tiene en su corazón. Y de repente en la calle, en la tienda, en el supermercado, quizás en el vecindario, usted va a ver caras largas, llenas de angustia y de tristeza en personas que no conocen de Dios. Pero los hijos de Dios tenemos que tener una actitud totalmente distinta. ¿Por qué? Porque ese gozo que Dios nos ha dado, cuando nosotros venimos y crecemos a conociendo su voluntad, nos enseña de que no importa lo que esté pasando en este mundo, ya sea guerra, sea enfermedad, sea problemas o convulsiones sociales o crisis económica, Dios tiene aún el control de todas esas cosas, e incluso aunque padezcamos a causa de alguna de esas circunstancias, sabemos de que nosotros esperamos en Dios y Él tiene mejores cosas preparadas para cada uno de nosotros. Oh, espero de que ahí donde usted esté alabando y glorificando el nombre de Dios al escuchar estas verdades. Espero de que ahí donde usted esté dándole gloria y honra a Dios por todo lo que estamos hablando. Me va a decir, hermano, pero yo tengo un dolor en la espalda. Sí, pero incluso con ese dolor en tu espalda o esa enfermedad en tu cuerpo, tú puedes experimentar ese gozo si tu conocimiento ha ido creciendo, conociendo la voluntad de aquel que nos ha llamado a este camino santo.
A Él sea toda la gloria y toda la honra en esta tarde. Número 5, vamos avanzando en esta hora. Perdón. Es producido, escuche bien, en el corazón del creyente por el Espíritu Santo. Ah, qué hermoso es esto. Porque quiere decir de que no tengo que buscar yo ese gozo de parte de Dios por medio de mis fuerzas humanas, que nada pueden hacer para poder alcanzar las bendiciones que Dios tiene para con sus hijos. Muy interesante, porque entonces yo entiendo en esta tarde de que es esa parte tan importante del gozo. Hay alguien lo que lo va a producir en mi ser, siempre y cuando obviamente yo me someta al Espíritu Santo a que haga esa obra en mí. ¿Por qué le digo esto? Porque entre medio de los 9 frutos del Espíritu Santo, el cual habla Gálatas, habla de que uno de los frutos del Espíritu es el gozo. Déjeme leerle el versículo, yo sé que usted lo ha leído muchas veces en su Biblia, y dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Quiere decir de que si yo no tengo la capacidad de producirlo, pero hay alguien que Dios ha dejado en la tierra, que es el guiador de la iglesia en la era en la que estamos viviendo de la gracia, yo lo único que tengo que hacer es correr hacia esa fuente que es el Espíritu Santo, para que ese gozo empiece a brotar dentro de mi corazón y empiece a darse en mí como fruto tal del mismo Espíritu, del Espíritu Santo. Oh, qué interesante. Porque entonces quiere decir de que ya no está basado en mis emociones, como leíamos la definición del diccionario secular, de que está basado en la intensa placentera, en la emoción intensa y placentera causada por algo que me gusta, sino que está basada en alguien que lo produce. Espero que usted esté conmigo en esta tarde, hermano y hermana, y en su casa. Escuche bien. No trate de producir ese gozo por cosas propias de su voluntad humana, sino que vayamos, escuche bien, y le hago la invitación a que vayamos a esa fuente de gozo, la cual Dios en su solo amor y misericordia ha dejado para con nosotros en estos tiempos difíciles. Yo quiero conocer o quiero experimentar más de ese gozo. Entonces tengo que hacer lo que la Biblia me dice: someterme más a Dios, someterme a esa voluntad, para que Dios haga la obra en nuestra vida. Ese gozo que no se apague, ese gozo que siga. Y yo le mando una palabra en esta hora de parte de Dios, diciéndole que ese gozo va a sobreabundar en su corazón, que en este momento se activa en su vida, que en este momento Dios hace la obra que tiene que hacer, que en este momento el Espíritu Santo ministra su corazón y empieza a hacer lo que tiene que hacer, removiendo todo lo que tiene que remover, para que usted pueda vivir en ese gozo que Dios tiene para con nuestros corazones. Oh, qué interesante. Yo siento la presencia en este lugar, la presencia del Señor, y yo sé que usted lo está experimentando ahí en su habitación, en su comedor, en ese lugar donde usted está en esta hora. Porque esta es una verdad que no obviamente está saliendo de mí, sino que es algo que está plasmado en la palabra del Señor, y es algo que usted lo conoce en esta hora. Muy interesante, le estoy hablando de 6 puntos principales acerca del gozo. Escuche bien esto. Número 6. Es una característica de los hijos de Dios. ¿Qué quiere decir esto, que es una característica de los hijos de Dios? Nadie, escuche bien esto, nadie que antes no haya entregado su vida a Cristo
puede experimentarlo en esa manera. Lo vuelvo a repetir. Nadie que no haya primero entregado su vida a Cristo no lo puede experimentar. Y déjeme añadirle algo aquí todavía muy interesante. Si tú eres una persona que ha entregado la vida a Cristo y todavía no has experimentado ese gozo, yo te hago la invitación de que hables con Dios y le digas de que su Espíritu Santo, el Espíritu que está obrando en los hijos de Dios, empiece a generar o a crear en tu vida ese gozo del que estamos hablando. Porque entonces quiere decir de que si son características, y las características lo que hacen es definir el carácter de una persona, por eso se llaman características, quiere decir de que parte del carácter espiritual que se va a ver manifestado en mí es ese gozo. Pero como fruto tal del Espíritu Santo, yo necesito de que el Espíritu Santo lo siembre en mí para que como un fruto empiece a poder darse a conocer en mi persona y que los demás lo conozcan. Oh, qué bueno es esto. Porque por eso nosotros nos diferenciamos de los demás, porque en nosotros hay ciertas características que cuando nosotros dejamos nuestra carnalidad a un lado y dejamos que los frutos, en este caso que estamos hablando del gozo, se den a conocer, entonces es cuando los demás nos ven a nosotros diferentes, distintos. ¿Por qué? Porque ya no es mi carne imponiéndose, sino que son los frutos del Espíritu como características de un hijo de Dios, las cuales se presentan ante los demás. Y antes de presentarse a los demás, se presenta delante de mí y me da testimonio de que soy un hijo de Dios. Oh, qué interesante. Antes de pasar a la otra parte que quiero pasar con usted, porque estamos hablando de ciertas recomendaciones o connotaciones, y puede tomar la palabra también acerca del gozo. También quiero llevarlo a usted en esta hora a 5 pasajes de la Biblia que nos insta a gozarnos a nosotros, o que se goce todo su pueblo. Y muy interesante, porque va a encontrar en esos 5 pasajes bíblicos una cualidad bien arraigada en sí, de que en los 5 pasajes bíblicos el gozo depende completamente de la relación de nuestra existencia para con Dios, porque hablamos de que ese gozo no hay nadie que lo pueda adquirir por circunstancias propias de este mundo. El mundo no le puede dar ese gozo. Así que quiero llevarlo a usted rápidamente. Yo sé que el tiempo se avanza, pero quiero llevarlo a usted a considerar esto. 5 pasajes bíblicos que nos instan a gozarnos como pueblo de Él, obviamente por todo lo que en estas partes están escritas. Salmo 33:11, mire qué interesante lo que dice. Alegraos en Jehová y gozaos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Ahora mire qué interesante lo que habla. Dice, alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Cuando habla de corazones rectos, no está hablando de un corazón recto propio del ser humano, sino que está hablando de los salvos, de aquellos obviamente que hemos sido salvos. Pero me llama la atención porque habla de que ese gozo obviamente va a ser, accionados a que usted cante a Dios con júbilo. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Que entonces yo ahora entiendo de que el gozo no es algo que se queda internamente en mí,
sino que se expresa por medio de mi cuerpo, por medio de mis habilidades, si podemos tomar la palabra, y lo va a hacer con júbilo. ¿A quién? A Dios, a Jehová, dice la palabra en esta hora. ¿Por qué? Porque obviamente al conocer ese gozo vamos a retribuir en alabanza y adoración a aquel que nos dio ese gozo. Y qué bonito es ver un corazón gozoso y alegre en Dios, que puede cantar con toda sinceridad y con todo su ser, con todas sus fuerzas, al Creador de la vida, al que le dio la salvación. Usted lo puede hacer, yo lo puedo hacer. Y qué bonito cuando sus labios, todo su ser se llena de ese sentido, y usted sabe que de dentro de usted está saliendo una alabanza y un regocijo para con Dios genuino, verdadero para con Él, y que está siendo generado por ese gozo que Dios ha puesto en su corazón. Lo vuelvo a decir nuevamente, aquí donde yo estoy o donde usted está, lo puede hacer. Puede usted cantar y alabar y bendecir a Dios, generado por ese gozo obviamente que Dios tiene y ha dado a nuestros corazones. A Él sea toda la gloria y toda la honra. Número 2, la otra parte bíblica, le decía, son 5 de ellos. Isaías 66, versículo 10 dice así: alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que amáis, llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella. Ahora escuche bien esto, porque la palabra Jerusalén está basada obviamente en aquel lugar donde del pueblo escogido de Dios. Pero en los tiempos, sobre todo antiguos, en el tiempo antiguo, cuando se hablaba de Jerusalén, se hablaba de un tiempo de comunión con Dios. Siempre fue puesta como un lugar, un punto de conexión con Dios para con el antiguo tiempo. Ahora, cuando se nos habla a nosotros, o tomamos este versículo que dice, alegraos y gozaos con ella, con ello todos los que amáis, todos los que la amáis, está hablando de que si hablamos de un lugar como punto de conexión con Dios, que era Jerusalén para con ellos, quiere decir de que yo tengo que amarlo el momento que se me da de poder estar en comunión con Dios. En las congregaciones, a veces cuando estamos en los servicios que están todos los hermanos aquí, siempre lo decimos de esa manera, que nosotros esperamos de que cuando usted entre por estas puertas de este pequeño edificio, usted venga con esa característica, con esa perspectiva de alabar, de amar el tiempo en el cual usted ha depositado para estar en este lugar. ¿Por qué? Porque eso quiere decir de que si yo estoy conectado de esa manera, ese gozo va a fluir en mi vida, estando yo quizá la hora, las 2 horas, las 3 horas, no sé cuánto sea el lugar donde usted se congregue, pero para usted va a ser de satisfacción, va a ser de grande bendición, y usted va a estar, ¿qué le diré yo? Saboreando, bendiciendo, creciendo, alabando, teniendo la certeza de que está en lugar donde usted puede venir y alabar el nombre santo de nuestro Padre Celestial. Yo espero de que entre medio de todos ustedes, aquellos que están en sus casas, los que van a ver este programa quizás en el futuro, usted sea quizás uno de aquellos que se esté preguntando ¿cuándo van a volver a abrir las congregaciones? No por una curiosidad que usted piense cuándo van a volver a abrir, sino que porque en su corazón en realidad haya el deseo de estar congregado, el deseo de estar nuevamente reunidos como usualmente lo hacemos. Que no lo haga solo por una simple pregunta que cuándo irá a ser, sino que lo haga porque su alma, su espíritu llora por estar en esa conexión nuevamente
con aquellos que alaban y bendicen el nombre de Dios. Si tomo el ejemplo de lo que Isaías habla, que dice: alegraos con Jerusalén y gozaos, es porque tiene que haber una conexión directa con aquello, en este caso con la ciudad obviamente de Jerusalén, que para ellos era un lugar sagrado, un lugar obviamente que tenía no solo un momento histórico o una capital de su país, sino que tenía las raíces y la identidad como pueblo de Dios que ellos eran. Escuche bien esto, porque cuando hablo de raíces o hablo de identidad, quiere decir de que nosotros, siendo parte de la Jerusalén espiritual, tenemos de que alegrarnos donde están nuestras raíces y nuestra identidad como pueblo de Dios. Sí, le estoy hablando a usted. Le estoy hablando a cada uno de aquellos, obviamente, que de repente están quizás desistiendo de su fe, están quizás queriendo abandonar su fe, su creencia en Dios, y están quizás queriendo renunciar a todo lo que Dios te ha dado. No lo hagas, porque al hacerlo vas a perder ese gozo que Dios ha puesto en tu corazón. Pues justamente con usted más adelante le decía 5 pasajes obviamente que remarcan claramente esta bendición. Libro de Joel, capítulo 2, versículo número 23. Otro versículo muy conocido también. Yo se lo leo en esta hora y espero que usted lo esté leyendo. Yo siento que usted está conectado conmigo en el Espíritu. Espero que así sea, no se distraiga, sino que se mantenga allí esta hora, la cual ya casi termina, obviamente. Joel capítulo 2, versículo número 23. Mire cómo lo dice: vosotros también, hijos de Sión. Escuche bien a quién les habla. Nos habla a nosotros. Dice: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos. ¿Por qué? En Jehová vuestro Dios. ¿Por qué tenemos que alegrarnos y gozaos en Dios? Por esta verdad. Porque os ha dado la lluvia primera a su tiempo, y hará descender sobre vosotros la lluvia temprana y tardía como al principio. Ay, qué tremendo. Le dice: vosotros, hijos de Sión, dice, alegraos y gozaos en Jehová nuestro Dios. ¿Por qué es que yo me debo de alegrar en él? Y déjeme darle dos definiciones de este versículo. Uno de ellos es de que él es el que tiene el control de todas las cosas, incluso en estos tiempos de necesidad, en los cuales quizás, no sé, quizás usted esté pasando un momento de escasez económica, quizás no haya suficiente en esta hora en su refrigeradora, en su lugar donde usted almacena sus alimentos. Y se queda pensando quizás qué vamos a hacer el día de mañana, qué vamos a comer. Pues déjeme decirle algo, porque cuando el profeta habla de ello, está hablando del Dios proveedor, así como lo hizo en el principio, lo puede hacer en este tiempo también. Muy interesante, porque aquel Jehová, el proveedor, les está diciendo: alégrate en él, porque así como Dios te ha dado la provisión en el tiempo pasado, te la va a poder proveer hoy y en el futuro. Le decía 2 definiciones sobre de ella, porque vemos a un Dios proveedor de las cosas materiales, las cuales las puede dar en su momento, cuando Él quiere, cuando Él sabe que la necesitamos. Esa es una de ellas. La otra definición es el Dios proveedor de la bendición del Espíritu Santo a nuestros corazones. Muchos toman este versículo y lo familiarizan con el derramamiento del Espíritu Santo que habla ya en el libro de Hechos como la lluvia temprana para que la iglesia floreciera.
y hablan de la lluvia tardía como los tiempos que nosotros estamos viviendo hoy en día, los cuales nos estamos acercando al final de la era cristiana de este tiempo, los cuales dicen de que viene un sobreavivamiento para la iglesia antes de que la iglesia sea levantada. Gloria a Dios por esto, porque entonces quiere decir de que ya sea de que yo tome el versículo y piense en el Dios proveedor de mis necesidades económicas, o que lo vea como el Dios derramador de su Espíritu Santo, como lo hizo allá en Pentecostés, tengo que estar en este tiempo viendo hacia arriba. Cuando hablo de ver en hacia arriba, estar esperando en Dios, no literalmente solo viendo hacia arriba, sabiendo que lo mejor viene para el pueblo de Dios. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo que estoy tratando de decir con lo mejor? Que va a haber, y yo creo de que ya está empezando, ese derramamiento de la lluvia tardía para con la iglesia de Cristo. Y escuche bien lo que estoy diciendo, porque no estoy hablando solo al grupo de personas que nos reunimos en este lugar, sino que estoy hablando a toda la iglesia en general alrededor del globo terráqueo, que viene un derramamiento de su Espíritu Santo de tal manera como no se ha visto antes, de tal manera de que va a sobrepasar, va a sobrellenar los corazones que esperan en Él. Pero antes de que llegue ese momento, dice la Biblia, gózate porque Él lo va a hacer. Quiere decir de que aunque quizá no esté pasando en ese segundo, yo tengo de que estar gozoso y viendo a aquel que lo va a hacer, porque si Él dice que lo va a hacer en su debido tiempo. Oh, qué tremendo es esto. Porque eso me da a mí y me enciende dentro de mi corazón ese gozo, esperando de que hay una promesa de parte de Dios para con mi vida, de que Él hará grandes cosas. Si yo quiero vivirla, yo quiero verla, yo quiero experimentarla, quiero estar con usted, usted quiere estar conmigo, reunido, viendo el mover del Espíritu Santo de una manera sobrenatural en estos últimos tiempos. Entonces quiere decir de que Dios en todo tiempo va o quiere alimentar ese gozo en nuestros corazones. Número 4, vamos ya casi terminando, son 5 de ellas. Mateo 5, versículo número 12. Dice de esta manera: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Quiero tomar un momento, este tiempo, para que de repente usted tome el tiempo para escudriñar la Biblia y leer todas aquellas promesas que han sido dadas y están ya confirmadas en la palabra de parte de Dios para aquellos que esperemos en Él. ¿Por qué? Porque se nos invita de que aquellos que conocemos nos vamos a gozar y alegrar, sabiendo de que hay un galardón que es grande en los cielos para con cada uno de nosotros. ¿Por qué le digo esto? Porque la Biblia claramente habla de que ese galardón, y le pone la palabra grande, está reservada para con nosotros, aquellos quizás que fueron perseguidos o han sido perseguidos como los profetas del antiguo tiempo. Pero me llama la atención porque antes de poner la mirada en el sufrimiento, habla de un galardón que ha sido reservado para nosotros, y al ver esa verdad vamos nosotros a gozarnos y alegrarnos por lo que ha sido reservado para nosotros, incluso aunque haya persecución a causa de nuestra fe. Ahora entiendo por qué el apóstol Pablo, incluso estando en la condición que él estaba, limitado de su libertad y aprisionado en los cepos de la cárcel, quizás con aquel lugar oscuro y húmedo, de repente él decía: gozaos.
Porque él había entendido de que las limitaciones de las persecuciones que él vivió en este tiempo no podían apagarle el gozo, porque él sabía de que había un galardón apartado para con él cuando él partiera de este mundo. Ahora, qué interesante, porque de repente el cristiano del presente, el cristiano usted y yo, a veces hasta las cosas más mínimas, más insignificantes, quieren llegar y apartarnos de ese gozo. A veces hasta las circunstancias, ¿qué le diré yo?, que no tienen ni siquiera valor, nosotros le damos tanto valor, de tal manera de que ese gozo que Dios nos ha dado se nos minimiza y dejamos de alabar y bendecir el santo nombre de Dios. Yo lo insto en esta hora, iglesia del Señor, a que no dejemos de que esas cosas mínimas que pasan a nuestra vida nos minimice, sino que voltea y mira de que hay un galardón preparado para tu vida. Y ese galardón obviamente te está diciendo, mira hacia acá, no mires lo que estás viviendo, no mires lo que está a tu alrededor, no mires lo que está pasando en el mundo, no mires lo que está pasando en tu familia, sino que gózate sabiendo de que hay alguien que tiene algo especial preparado para contigo. Y ese alguien no es una persona, no es alguien de este mundo, sino que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que a Él sea la gloria en esta hora. Voy cerrando en esta hora juntamente con usted. Número 5. Parte bíblica número 5 se encuentra en el libro de 1 Pedro capítulo 4 versículo número 13. Oh, bendito sea el Señor. Espero de que esta palabra esté siendo de bendición para su vida, así como está siendo para con la mía en esta hora. Escuche bien lo que dice el apóstol Pedro. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Oiga que claramente habla esto. Dice de que aquellos que sean, dice, participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Quiere decir de que yo tengo que ser crucificado como Él? No necesariamente. ¿Quiere decir de que tienen que incrustar una lanza en mi costado para ser participante de ello? No. ¿Quiere decir que yo tengo que pagar por los pecados? Absolutamente no. Sino que cuando habla de que nosotros seamos participantes de los padecimientos, está hablando de ese padecer o ese sufrimiento de que la iglesia pueda experimentar en este mundo al ser perseguidos por nuestra fe, por nuestra convicción, por lo que nosotros creemos. Esa es una de ellas. Y también está relacionado a que nosotros seamos participantes de los padecimientos, no por el sufrimiento que puede traer el padecimiento acerca de la persecución de la iglesia, sino que a ser participantes de los padecimientos cuando yo acepto a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Quiere decir esto, porque cuando Dios mira mi vida, ve la sangre derramada sobre mi corazón, sobre tu corazón, el cual no fue derramada simplemente por derramarse, sino que esa sangre trae la firma de los padecimientos que Cristo padeció por cada uno de nosotros. Y mire qué interesante, porque cuando nosotros somos envueltos en esa cobertura de la sangre que abre nuestros ojos espirituales, allí también nosotros podemos vivir la revelación de la gloria de Cristo en nuestras vidas. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que el que pagó por nuestros pecados nos hace vivir también ese pago que Él dio por los pecados, pero nos hace vivir también en la revelación de lo que Él vio más adelante de su crucifixión. ¿Y qué es lo que Él vio? Vio un pueblo santo, vio un pueblo salvo, vio un pueblo en bendición, vio un pueblo que estaba completamente en las manos de
Dios, nuestro Padre Celestial, y por ende Él dijo estas palabras de que consumado era por su muerte en la cruz, las cuales pagó todo lo que tenía que pagar en su padecimiento. Y ahora usted y yo lo único que tenemos que hacer es inmergirnos en esa verdad, en ese padecimiento que Él ya pagó, y gozarnos en esa bendición como pueblo de Dios que somos. Oh, qué tremendo. Qué interesante en esta hora, en este día domingo, poder estar hablando de esta verdad. Yo no sé si son muchos o pocos los que están conectados en esta hora, en esta predicación, pero déjeme decirle algo. Si solo uno es el que está en esta hora, yo sé de que Dios está bendiciendo tu vida. Si solo uno está escuchando, solo uno está ahí conectado, tú estás en esa bendición. Y déjame decirle algo para ir cerrando esta predicación, esta meditación juntamente con usted. Y regreso al versículo que el apóstol Pablo escribía. Asimismo, gózate y regocíjate, así como todos los hijos de Dios que han entregado su vida, lo hacen con Él. ¿Eres tú uno de ellos? ¿Eres tú uno de ellos? ¿O es una parte que hasta ya se te olvidó como hijo de Dios? O a lo mejor te conectaste en esta tarde tratando de buscar algo y tú nunca lo has experimentado. Pues yo te hago la invitación en esta hora a que vengas y aceptes, y verás de que en ti va a haber un cambio. Vas a empezar a experimentar este gozo que no tiene precio, no lo puedes comprar, porque es dado por el Espíritu Santo. Yo hago una oración para ir cerrando este tiempo juntamente con usted. Y yo le invito que allí donde usted se encuentre, usted también abra sus labios, hermano, hermana, amigo o amiga, y levante esta pequeña oración con nosotros, pequeña pero de gran valor a nuestros corazones. ¿Lo quiere hacer usted en esta hora? ¿Puede hacerlo usted en esta hora? Aunque sus labios estén cerrados y el enemigo le diga no lo hagas, yo le digo sí hazlo en el nombre del Señor. Así que únase juntamente conmigo en esta hora. Padre mío, te alabamos, bendecimos tu nombre. Que a ti sea la gloria y la honra, Señor, por esta verdad tan grande, Señor. Es mi deseo, Padre Santo, que en esta hora, Señor, tú llegues, oh Dios mío, a todos aquellos los cuales los amo en tu nombre, Señor. A todos aquellos que nos une el mismo vínculo, Padre Santo. No importando, Señor, la distancia, Señor, en la cual ellos se encuentren en esta hora. No importando, Señor, en el lugar, oh Dios mío, en la condición en la que se encuentren. Que tú llegues, oh Dios, y reactives por medio del Espíritu Santo, Señor, ese gozo. Y vuelvan ellos, oh Dios mío, a experimentar, oh Dios mío, no una emoción, oh Dios amado, de la carne, no una emoción del cuerpo, sino que un verdadero gozo, Señor, que venga directamente de tu presencia y que esté llegando en esta hora a sus corazones. Que rompas cadenas, oh Dios mío, que rompas ataduras, ya sea, oh Dios mío, de espíritus contrarios que quieran manipular y aprovechar este tiempo que estamos viviendo para traer incertidumbre, para traer, oh Dios mío, soledad y tristeza al corazón de tus hijos. Ya sea, oh Dios mío, de que
se llame como se llame enfermedad, oh Dios amado, se llame necesidad, que en esta hora, en el nombre de Jesús, huyan, oh Dios mío, del cuerpo, de las vidas, de las familias, de los hogares de mis hermanos, oh Dios mío, y haya una nueva perspectiva en sus corazones, y haya un nuevo deseo de seguir hacia adelante, Padre mío, porque aún falta mucho tiempo por seguir, oh Dios amado, pero tenemos la convicción, oh Dios mío, de que no estamos solos, sino que tú estás con nosotros. Tú estás con tu pueblo ahí donde está, oh Dios mío. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, oh Dios amado, que a ti sea la gloria y la honra hoy y siempre. Amén y amén. Como siempre lo decimos, Dios me lo bendiga en esta hora, los amo en el nombre del Señor. Espero de que usted tenga una semana de bendición esta semana que viene. Yo declaro bendición para su vida. Usted hágalo también ahí en su casa, esperando de que usted esté ansioso, esperando de que venga el próximo domingo y podamos estar nuevamente conectados por medio de estas ondas digitales. Amén. Y usted esté en esta semana conectado, lea la palabra, busque de Dios, oiga cantos que le inspiren, que le ministren. No pierda el tiempo tanto estando en las redes sociales buscando cosas que obviamente no traen más que tristeza y cosas por como tal. Así que yo le insto en esta hora, bendiciones, Dios me lo bendiga y será hasta el próximo domingo con la ayuda del Señor. Bendiciones.